Bueno, voy a resolver de la prueba, de la segunda prueba parcial final para el sexto de medicina semestral, año 2021, fecha de entrega 16 de junio. Voy a resolver en este video voy a resolver los ejercicios que correspondían a el 3 y el 4, que son los ejercicios que correspondían a los alumnos eximidos, ¿ok? Entonces voy a empezar por el ejercicio 3. Ejercicio 3, que consiste en calcular, no, dice así: en cada caso realizar un bosquejo de la gráfica de la función a partir de los datos. El primer dato que vamos a utilizar es este, que es el signo de la función. Ubicamos los ejes, eje X, eje Y, eje X, eje de la función o eje Y, y vamos a ubicar este dato. Para eso consideramos los valores que están resaltados, que son menos 3, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Pongámosle que acá está el menos 3, luego el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y lo que tenemos que hacer es seccionar en franjas el plano, haciendo rectas punteadas verticales en esos valores. En 0 no lo hacemos porque ya está el eje, ¿verdad? En 1, en 2 y en 3. Luego vamos a trabajar con el signo en las distintas regiones. Antes de menos 3 la función es negativa, entonces la gráfica va a estar acá abajo y vamos a tachar acá arriba, para indicar que en esta región no vamos a tener gráfico. Luego entre menos 3 y menos 1 la función es positiva, la gráfica va a estar en esta zona y acá abajo vamos a tachar. Luego entre menos 1 y 0 la función es negativa, y entre 0 y 1 es positiva, o sea que si es negativa entre menos 1 y 0, la gráfica está abajo, echamos arriba, y si es positiva entre 0 y 1, la gráfica está arriba y tachamos abajo. Luego entre 1 y 2 la función es positiva, y del 2 en adelante podemos ver que no existe. Entre 1 y 2 la función es positiva, tachamos acá abajo. Como entre 2 y 3 y de 3 para adelante no existe, tachamos todas las franjas estas, las tachamos de arriba abajo. O sea, todo. Porque no existe acá ningún gráfico en toda esta zona. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en cada uno de esos puntos. En menos 3 la función vale 0. Eso lo vamos a indicar con un punto así. O sea que ahí la función tiene una raíz y un corte o punto de contacto de la gráfica con el eje X. Con el eje X. Después en menos 1 lo mismo, ¿no? Menos 1 una raíz. En menos 1 una raíz. En 0 también una raíz. En 0. En 1 no existe la función. En 2 0 y en 3 0. En 2 0 y en 3 0.
podemos ver que este punto de acá va a quedar aislado. O sea, va a ser un punto aislado de la gráfica. Porque alrededor de ese punto no hay gráfica. No existe la función alrededor de ese punto. Eso es lo que se llama un punto aislado de la gráfica. Bien. Después tenemos que usar este dato que está acá. F de menos 2 es igual a 2. Menos 2 está acá. Menos 2 es ahí. Y al menos 2 le corresponde el 2 que lo marcamos en el eje de la función. 2. Así que al menos 2 le corresponde al 2. Y tenemos un punto de la gráfica. Después tenemos que usar los datos de los límites. Límite con x tendiendo a menos infinito es 0. Este es un límite en el infinito y es un número. Por lo tanto tenemos una asíntota horizontal, el eje x, porque es igual 0 y igual 0 es el eje x. Así que el eje x funciona como una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, el eje funciona como una asíntota horizontal, así que por supuesto que la gráfica no puede estar acá arriba, así que la gráfica va a estar aproximándose al eje x a medida que nos alejamos en dirección a menos infinito. Después tenemos vamos a buscar el otro límite en el infinito. El otro límite en el infinito no está. ¿Por qué? Está claro que no puede haber porque la función no existe a la derecha. A la derecha no existe. Entonces ahora veamos el límite con x tendiendo a 3 por izquierda. Es menos infinito. Menos 3 a la izquierda es esto, ¿no? Y menos infinito quiere decir que es asíntota vertical. O sea, un límite en un punto, o sea, cuando x tiende a un número y la función tiende a infinito, tenemos una asíntota vertical y es vertical por la izquierda. Y es menos infinito, o sea, evidentemente que tiene que ser menos infinito y no más infinito porque hacia arriba no puedo tener gráfica. Así que la gráfica se aproxima a esta asíntota vertical cuando x tiende a menos 3, o sea, cerca de menos 3. Después tenemos que con x tendiendo, no nos dice nada sobre qué pasa cuando x tiende a menos 3 por la derecha, o sea, de este lado del gráfico. Pero podemos suponer que en esta zona la gráfica hace esto, ¿verdad? O sea, no necesitamos mayor información, parece. Después, acá dice que con x tendiendo a menos 1 por izquierda, la función tiende a 0, y sí, está bien. O sea, ¿esto qué significa? Que la gráfica tiende al punto menos 1, 0. Y el punto menos 1, 0 es este de aquí. O sea que la gráfica hace esto. Hace esto. Y podemos ver, acá podemos ver que la gráfica efectivamente parece que lo que hace es este desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento. Después, con x teniendo a menos 1 por derecha, acá esto es interesante. Con x teniendo a menos 1 por derecha, la función tiende a menos 1. O sea que la gráfica en total tiende al punto menos 1, menos 1. El punto menos 1, menos 1 es menos 1 en x y menos 1 en el eje y. Menos 1 es el punto que está acá. Lo voy a señalar con una cruz. Ese punto es el punto menos 1, menos 1. Y lo que nos dice este límite es que la gráfica tiende al punto menos 1, menos 1 por la derecha. O sea, efectivamente por la derecha, porque por la izquierda no podría ser, ¿verdad? No hay gráfica por la izquierda. Y supongamos que, dado que tenemos un punto acá, que la gráfica hace por lo tanto esto, ¿no? Lo marcamos con una flecha. Ese sería el movimiento. Bueno, ahora vamos a usar el dato de que x
acá, x tiende a 1 por derecha. Cuando x tiende a 1 por derecha, la función tiende a más infinito. Eso quiere decir que tenemos una asíntota vertical en x igual 1, acá. Y por la derecha tiende a más infinito. Bueno, podemos ver que por la izquierda también tiende a más infinito. Así que tanto por la derecha como por la izquierda, esta vertical de acá es una asíntota vertical con la función tendiendo a más infinito, o sea que la gráfica actúa de esta manera a ambos lados de esta asíntota vertical. Y parece que con eso concluimos, ¿no? Tenemos todos los datos de este problema trasladados al gráfico. Entonces ahora debemos terminar el bosquejo imaginando el resto. Entre esta flecha y esta podemos imaginar que la gráfica es así. Luego aquí se interrumpe y empezaría un tramo que iría de aquí hasta aquí. ¿Sí? Y después acá empezaría un tramo que pasaría pasando por este punto, llegaría hasta donde está esta flecha, seguiría, ¿no? Porque la flecha indica que esto sigue, y luego hasta aquí llegaría la gráfica. Ese sería el bosquejo más simple, bosquejo simple donde todos los datos que se nos dieron se verifican, se visualizan en ese bosquejo. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, donde tenemos una situación similar. El ejercicio 3b, tenemos que hacer otro gráfico. Ubicamos los ejes de nuevo. Ubicamos los ejes. Y este es el eje X, este es el eje de la función. Y bueno, los valores importantes aquí serían menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Trazamos verticales en esos valores, como hicimos antes. Vertical, aquí otra vertical, aquí otra vertical. En 0 la vertical es el propio eje de la función. Y luego veamos qué pasa con el signo. A la izquierda de menos 2 la función es positiva. Ahí no sé si se puede ver. Ahí sí, ahí creo que se puede ver, ¿no? Es positiva. Positiva, así que la gráfica está acá arriba y tachamos acá abajo. Luego, entre menos 2 y menos 1 es negativa. Ahí se ve. Así que la gráfica está acá abajo y tachamos arriba. De menos 1 a 0 es positiva. Así que la gráfica está arriba y tachamos abajo. Arriba del eje X, quiero decir, ¿no? Entre 0 y menos 1 y 1, entre 0 y 1 no existe la función, así que en toda esta franja de arriba abajo no tenemos gráfica, tachamos todo. Luego entre 1 y 2 la función es negativa, la gráfica está abajo, tachamos por encima del eje X. Y de 2 para adelante la función es positiva, tachamos debajo del eje X. Ahí está. Ahora veamos qué pasa en cada punto. En menos 2 la función es negativa. Y si miramos acá, f de menos 2 es menos 2. F de menos 2 es menos 2, así que ubicamos el valor menos 2 de la función. Acá, en el eje X, en el eje de la función, digo.
y el punto menos 2 pertenece al gráfico, porque f de menos 2 es menos 2, entonces lo remarcamos. Luego en menos 1, 0, o sea que tenemos una raíz y un corte o punto de contacto con el eje X, acá. En 0, 0 también tenemos otra raíz. En 1, 0, otra raíz o punto de contacto con el eje X, y 2, en 2, 0, lo mismo. Acá puede verse que esto no va a ser un corte, esto tampoco, pero esto sí podría ser un corte, y esto de acá podría ser un corte del gráfico con el eje X. Bueno, ahora tenemos acá estos datos que vamos a pasarlo antes de trabajar con los límites. F de 3 es 2, o sea que en x igual 3 la función vale 2, y este punto pertenece al gráfico. Luego f de menos 2 es igual a menos 2, ya lo ubicamos. F de menos 1 es 0, ya lo ubicamos, es esto, f de menos 1 es 0. F de 0 es 0, ya lo ubicamos. F de 1 es 0, también. F de 2 es 0. Es esto mismo que está expresado acá en el signo, ¿verdad? Al menos 1 corresponde al 0, al 0 el 0, al 1 el 0 y al 2 el 0. Eso está escrito de nuevo aquí, es reiterativo. Igual de esa reiteración se aprende, ¿no? Que uno puede expresar de distintas maneras la misma información. Bien, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. O sea, esto es un límite en el infinito, el resultado es un número, 0, y entonces esto es una asíntota horizontal y igual 0, que es el eje X es igual 0, y con x tendiendo a menos infinito, o sea, con x, o sea, hacia este lado del bosquejo, ¿no? Entonces la gráfica está haciendo esto. Después, con x tendiendo a menos infinito, de nuevo 0, o sea, también ese eje es asíntota horizontal hacia la derecha. Y la gráfica estaría haciendo esto. Luego, límite con x tendiendo acá. Me interesaría este. Con x tendiendo a menos 2 por izquierda es 2. A menos 2. Menos 2 está acá. La izquierda es esto. Y si cuando x tiende a menos 2, la función tiende a 2, la gráfica tiende al punto menos 2, 2. El punto menos 2, 2 sería este. Este de acá, que lo voy a marcar con una cruz porque no necesariamente es un punto del gráfico. O sea que la gráfica tiende a ese punto por la izquierda. Eso se podría expresar así. Así, de esta manera, ¿no? Después, por la derecha, cuando x tiende a menos 2 por la derecha, es menos 2 el límite. O sea que la gráfica tiende al punto menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. A este punto. Y por la posición de este otro punto, podríamos decir que tendríamos que ubicar una flecha de esta manera. Y ahí ya usamos este dato, y los límites en el infinito. Nos queda este. Límite con x tendiendo a 0 por izquierda es más infinito. Esto es un límite infinito en un punto, entonces tenemos una asíntota vertical en 0 por izquierda. A la izquierda de 0 es esta zona. Tenemos una asíntota vertical y el límite es más infinito, lo cual es coherente porque no tenemos gráfico en la zona negativa, sino en la zona positiva, así que la gráfica estaría haciendo esto. Y ahí ya hemos traspasado todos los datos, ¿no? De todos los límites, estos valores y el signo. Bueno, entonces ahora tratemos de bosquejar. Entre esta flecha y esta podemos decir que el bosquejo más simple sería este. Y a este, luego entre esta flecha y este punto, sí.
entre este punto y otro. No, fijémonos acá. Si llegáramos a unir este punto con este otro, tendríamos una superposición de valores acá, porque nos olvidaríamos de la presencia de esta tendencia, ¿no? Indicado por esta flecha. Así que de este punto a esta flecha, esa flecha, luego aquí este punto queda aislado, suelto, no lo podemos relacionar con el resto de la gráfica, queda aislado. Este punto no necesariamente queda aislado, porque acá tenemos otro y podríamos decir que la gráfica en esta zona podría estar haciendo algo así, y de aquí a aquí, y luego así, ¿no? Yendo hasta esa flecha. Ese sería el gráfico. Bueno, este gráfico sería totalmente coherente con los datos que nos ofreció el problema. Esa sería la respuesta al ejercicio 3B. Ejercicio 3B. Bueno, ahora deberíamos pasar al ejercicio 4. El ejercicio 4 parte A, pongámosle. Voy a usar este lado de la hoja, está más prolijo. 4 parte A. 4 parte A. Tenemos parte A. Hallar la derivada de la función f de x igual 2x cuadrado menos 5x. F de x igual 2x cuadrado menos 5x en el punto de coordenada x igual menos 3. En el punto de coordenada x igual menos 3. Bueno, habría que ver de usar el único procedimiento que realmente conocemos para esto a esta altura del curso, que es usar cálculo de límites, ¿no? Cálculo de límite de la derivada, que es un cálculo de límite bastante sencillo. Tenemos que la función es esta que marcamos acá, y tenemos que hallar la derivada en x igual menos 3. Nosotros sabemos que para calcular la derivada en x igual menos 3, que sería f' de menos 3, usamos esta fórmula general. La derivada en x igual a es igual al límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Calculando este límite resolveríamos el ejercicio 4a. Veamos. A en este caso es menos 3, así que escribimos f' de menos 3 es igual al límite con x tendiendo a menos 3 de f de x menos f de menos 3 sobre x menos 3. Cuidado acá, ¿no? Menos 3 es más 3. Y acá, al escribir esto, podemos darnos cuenta de que tenemos que calcular f de menos 3. F de menos 3, podríamos usar el esquema Ruffini, pero sustituyamos directamente. Es 2 por menos 3 al cuadrado menos 5 por menos 3. Y eso es 2 por 9, 18. Y menos 5 por menos 3, 15. Más 15. Eso es 20, 33. 33. O sea que aquí f de menos 3 es el número 33. ¿Y f de x? F de x es esta expresión de acá. Así que nos queda escrito que f' de menos 3 es igual al límite con x tendiendo a menos 3. Mire, f de x, que es 2x cuadrado menos 5x en este ejercicio, menos 33, este es el valor f de menos 3, sobre x más 3. Tenemos que comprobar que esto efectivamente es una indeterminación 0 sobre 0, porque esa es la característica de este límite
que usamos para calcular la derivada, ¿no? Siempre resulta ser una indeterminación entre infinitésimos, 0 sobre 0. Entre infinitesimos. Así que veamos qué pasa con cada uno de los polinomios. Bueno, abajo es evidente que si escribo acá menos 3 más 3 es 0. Así que esto tiende a 0, es un infinitésimo. Y arriba debería pasar lo mismo, debería tender a 0, debería ser un infinitésimo. Escribo 2 menos 5 menos 33. Usamos el menos 3. 2 por menos 3 menos 6. Menos 33, perdón. Menos 11 por menos 3 es 33 y el resto es 0. Efectivamente esto tiende a 0 cuando x tiende a menos 3. Y esta es una indeterminación 0,0 que se resuelve descomponiendo los polinomios. El de abajo no se puede, es un polinomio simple, pero el de arriba sí. Entonces esto es igual al límite con x tendiendo a menos 3, abajo queda x más 3, d. Y este polinomio como queda factorizado, digamos, descompuesto, queda compuesto así, como x menos 3, que es x más 3, por 2x menos 11. Y entonces acá arriba nos queda escrito, en lugar de este polinomio, el producto de estos dos, x más 3 por 2x menos 11. Menos 11. Se cancelan x más 3 con x más 3. Levantamos, lo que se dice, levantamos la indeterminación. Y ahora podríamos calcular perfectamente este límite. El límite con x tendiendo a menos 3 de 2x menos 11 es menos 6 menos 11 menos 17. Y esa sería la respuesta al problema. O sea, f' de menos 3, la derivada de la función en x igual a menos 3 es menos 17. O sea, pensándolo gráficamente, la tangente al gráfico de esta función en el punto de abscisa x igual a menos 3 tiene una pendiente negativa muy pronunciada, ¿no? Una pendiente negativa muy pronunciada. Esa sería la respuesta al ejercicio 4A. Bueno, sigamos resolviendo el ejercicio 4B. 4B. Que dice hallar la ecuación de la tangente de la gráfica de la función. Y tenemos esta función en el punto de coordenada x igual a 1. O sea que, de nuevo, como en el 4A, nos dan una función. Bueno, esto no está escribiendo muy bien. A ver si este escribe un poco mejor. F de x igual menos 2x cuadrado más 4x menos 2. Y que hallemos la ecuación de la tangente de la gráfica de la función en el punto de coordenada x igual a 1. En realidad este ejercicio es similar al anterior, es simplemente que va un poco más allá. ¿Por qué? Porque si nos piden la ecuación de una tangente a la gráfica de una función, un elemento fundamental que necesitamos de esa tangente, que es una recta, es la pendiente de esa recta. La pendiente de una tangente al gráfico de una función es una derivada. Entonces, lo que en el fondo nos está pidiendo nos está pidiendo este ejercicio es que hallemos la derivada de esta función en x igual a 1. O sea que hallemos f' de 1. Y entonces escribamos lo que sería el límite para calcular f' de 1. F' de 1 sería f de x, el límite con x tendiendo a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Ese sería el cálculo que tendríamos que hacer para tener la derivada de
la función en x igual 1, y ese valor va a ser la pendiente de la tangente al gráfico en x igual 1. Y una vez que tengamos la pendiente, ya podemos escribir la ecuación de esa tangente. Bueno, entonces, este límite es igual a... Bueno, f de x es esto que está acá, menos 2x al cuadrado más 4x menos 2. Y f de 1 lo tenemos que calcular. Podemos usar el esquema Ruffini para calcular f de 1. Es menos 2, 4 menos 2, bajamos por 1, menos 2 por 1, menos 2, 4 menos 2, 2, 2 por 1, 2 por 1, 2, y nos da 0. O sea, f de 1 es 0. O sea que acá tenemos que escribir menos 0. Menos 0 dividido x menos 1. Y bueno, ahora deberíamos ver si efectivamente este límite es una indeterminación, porque es lo que tiene que ser para que sea efectivamente el límite que corresponde a una derivada. Y sí, porque cuando sustituimos el 1, o sea, este límite nos quedó escrito así: límite con x tendiendo a 1 de menos 2x al cuadrado más 4x menos 2 sobre x menos 1. Y efectivamente cuando escribimos, sustituimos el 1, arriba nos da 0, o sea que este polinomio de arriba tiende a 0, y por supuesto este polinomio 1 menos 1, 0, este polinomio de abajo tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación basada en un cociente de infinitésimos, 0 sobre 0, y podemos proceder a resolverla usando la descomposición factorial, que solo va a ser la del polinomio de arriba, así que nos queda límite con x tendiendo a 1 y este polinomio de arriba nos queda escrito como x menos 1 por menos 2x más 2. X menos 1 por menos 2x más 2 sobre x menos 1. Bueno, cancelamos acá, ya no hay indeterminación, y con x tendiendo a 1 esto tiende a menos 1 por 1, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Entonces el límite es 0. O sea, la derivada también es 0. F' de 1 es 0. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una tangente con pendiente horizontal. Y la pendiente horizontal la tenemos en... o sea, la ecuación de la tangente, vamos a escribir la ecuación de tangente, sabiendo que la pendiente de esa tangente es la derivada en 1, que es 0. O sea, si tiene pendiente horizontal, es una pendiente 0, es una recta horizontal. Eso es lo que sabemos. Ahora, ¿por dónde pasa esta tangente? ¿Por cuál punto? Bueno, es tangente en x igual 1, y al 1 le correspondió f de 1, 0. O sea, pasa por el punto 1, 0. 1, 0 es el punto de tangencia. 1, 0 es el punto de tangencia. Y entonces podemos usar esta fórmula, ¿no? Y menos... o sea, si este fuera un punto AB, sería I menos B. No, yo creo que la fórmula yo se las planteé así: I igual M, la pendiente, por X menos A más B. Así se la planteé la fórmula, para escribir la ecuación de una recta conociendo la pendiente y un punto de ella. Nosotros conocemos el punto 1, 0, que la pendiente 0, así que nuestra tangente nos quedaría igual, y la pendiente 0, así que acá va 0, por x menos 1,
más, y b es 0, más 0. Y si hacemos esta operación, 0 por todo esto es 0, más 0, 0. O sea, la tangente es i igual 0. I igual 0. O sea, efectivamente, porque esta es una tangente horizontal y i igual 0, ¿qué horizontal es? Es el eje x. Y efectivamente, porque esta función, si ustedes la grafican, es una función que tiene una raíz doble 1 y la gráfica queda así. La gráfica quedaría así, ¿sí? Y ese punto es el punto de contacto de la parábola, porque es una función de segundo grado, entonces es una parábola, con el eje x. Y fíjense, el eje x ahí, y esto es el vértice. Y en el vértice, la tangente en el vértice es una horizontal, y justo esta horizontal es el propio eje x. O sea, igual 0. Esa es la situación en la que estamos. O sea, el problema nos estaba pidiendo la tangente en el vértice de la parábola, que es horizontal. Y como justo el vértice está en el eje, la horizontal termina siendo el propio eje, o sea, i igual 0. Dice el ejercicio 4b. Ejercicio 4b, y ahora pasamos al ejercicio. Vamos a pasar al ejercicio 4c. Vamos a pasar, a ver, por acá. Vamos a trabajar con esta hoja. Voy a dar vuelta de esta manera. Ejercicio 4c. Bueno, este ejercicio es como el reverso de los dos ejercicios anteriores, porque acá no nos va a pedir que trabajemos con el dato de del punto en el cual tenemos la derivada, sino que directamente nos da una pendiente como dato, o sea, nos da una derivada como dato. O sea, en este ejercicio tenemos que hallar la ecuación de la tangente de la gráfica que tiene la pendiente menos 2. La función es f de x es igual a 5x al cuadrado. Y como nos dice que la tangente a la gráfica tiene pendiente menos 2, nos está diciendo que el dato que debemos usar es que la derivada, no sabemos bien en qué punto es, pero sabemos que la derivada, en el punto que sea, tiene que ser menos 2. Entonces, básicamente, nosotros queremos saber qué valor es este. O sea, nuestra incógnita es un valor a, x es igual a, pero el valor a no lo conocemos. Y sabemos que en ese valor la derivada es menos 2. La derivada de esta función. Ahora, si vamos a la fórmula, o sea, al límite, que nos permitiría calcular f' de a, f' de a es límite con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y efectivamente yo puedo trabajar con esto, aunque no conozca el valor de x. Porque, por ejemplo, f de x es 5x al cuadrado. O sea, esto nos queda escrito así. Límite con x tendiendo a de 5x al cuadrado. Y f de a también puedo decir cuánto es, porque f de a es, cambiando x por a, es 5a al cuadrado. Menos 5a al cuadrado sobre x menos a. Y sí se puede calcular esto. Pero veamos si esto es una indeterminación. Si sustituimos a acá, nos queda 5a cuadrado menos 5a cuadrado, 0. Sí, arriba esta cantidad tiende a 0. Y abajo también a menos a 0 también tiende a 0. Sí, tenemos una indeterminación 0 sobre 0.
deberíamos trabajar con la descomposición de este polinomio. El de abajo no. ¿Cuáles son los coeficientes de este polinomio? Bueno, 5 con x cuadrado es 5. La x no la veo, así que el coeficiente para la x es 0. Y luego tenemos este término independiente. Todo esto sería el término independiente menos 5 al cuadrado. Y vamos a... como queremos hacer la composición, vamos a usar a, que es una raíz, ¿no? Porque con a este polinomio nos da como resultado 0. Bajo el 5, 5 por a, 5a, 5a más 0, 5a. Y 5a por a es 5a cuadrado. Y acá podemos verificar que efectivamente a es la raíz, o que con a esto vale 0. Sustituyendo x por a, esto vale 0. Menos 5a cuadrado más 5a cuadrado es 0. Ahí está, eso verifica. ¿Y cómo queda descompuesto el polinomio? Queda descompuesto como x menos a por 5, y esto tiene dos términos, así que este es el independiente y este es con x, 5x más 5a. Entonces acá vamos a escribir en lugar de este polinomio el producto de estos dos. Entonces el límite con x tendiendo a de x menos a por 5x más 5a sobre x menos a. Podemos simplificar, solucionamos la indeterminación, y si x tiende a, esto tiende a 5a más 5a, o sea 10a. 10a. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que f' de a es 10a. f' de a es 10a. O sea, que la derivada en un punto x igual a cualquiera de esta función, porque x, a es un valor cualquiera, es 10 por a. Pero nosotros sabemos que en este ejercicio se nos pide que esa derivada valga menos 2, porque se nos dice que la tangente tiene que tener pendiente menos 2. Así que f' de a es menos 2. Igualamos esto a menos 2. Y de ahí se desprende cuál sería el valor de a. A es menos 2 décimos. Menos 2 décimos. ¿No? Si 10a es igual a menos 2, a es menos 2 décimos. ¿Y esto qué significa? Que conozco el valor de x para el cual la derivada vale menos 2. O sea, efectivamente x será a. Y a es menos 2 décimos. O sea, x es igual a menos 2 décimos. Y ese es el valor de la, digamos, del punto, de la abscisa del punto de tangencia. Porque básicamente la derivada vale menos 2 cuando x es menos 2,10. Y esa es la abscisa o primera coordenada del punto de tangencia. O sea, el punto donde la tangente toca la gráfica de esta función tiene la primera coordenada menos 2 sobre 10. Pero la segunda, ¿cuál sería la segunda? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es sustituir menos 2 sobre 10 en 5x al cuadrado, que sería f de menos 2 sobre 10, y f de menos 2 sobre 10 sería sería 5 por menos 2 sobre 10 al cuadrado. 5 por menos 2 sobre 10 al cuadrado. Menos 2 sobre 10 al cuadrado es menos 2 por menos 2, 4. Y 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Y esto es 20 sobre 100. Se puede simplificar fácilmente haciendo esto, ¿no? Entonces esto es 2 sobre 10. 2 sobre 10. O sea, f de menos 2 sobre... La otra coordenada del punto de tangencia es 2 sobre 10. 2 sobre 10. Ahora, si yo ya sé cuál es el punto de tangencia y sé que la pendiente de la tangente era esta que nos dio el problema, menos 2, puedo usar esta fórmula, esta de acá, igual m por x menos a más b, donde b sería esta, ¿no? Este sería el b. Para escribir la ecuación de la tangente, que sería igual, la pendiente era menos 2
por x menos 2 sobre 10, o sea, x más 2 sobre 10 más 2 sobre 10 más 2 sobre 10, y ahí tendríamos la ecuación de la tangente. Por supuesto que podríamos, digamos, trabajar para que nos quede más prolijo esto. Por ejemplo, acá esto está sobre 10, esto está sobre 10, pero esto no. Entonces tenemos que escribir 10x sobre 10 acá. Y luego, o sea, si multiplicamos toda la ecuación por 10, toda la ecuación por 10 nos quedaría 10y, acá menos 2 lo dejamos igual, 10x, si esto lo multiplicamos por 10 queda 2 nada más, porque en 10 dividido 10 es 1, más 2, y esto pasa lo mismo, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 10 nos queda 2, y luego podemos ordenar 10y es igual a menos 20x menos 4 más 2, o sea que esto nos quedaría finalmente la ecuación de tangente 20x más 10y igual a menos 2. Esa sería la ecuación de tangente escrita de una manera un poquito más prolija, pero ahí terminaría el ejercicio. Ese sería el final.